Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Razones de Estado a través de Madero FM. Queremos saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero, quien ya nos acompaña en esta fría mañana ya de día viernes, en donde vamos a poner el punto y el acento en el acontecer internacional. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre, para ti, para nuestros distinguidos auditores, auditoras, televidentes, para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en directo por Facebook Live, y bueno, a todos los que nos siguen por internet, y como por supuesto suele ocurrir, un día acá en que hacemos este programa en Copiapó, donde llueve suavemente, digamos, una garúa, un poquito, las calles están mojadas, y esto es como un anuncio de un invierno que se dice ya que va a ser bastante más lluvioso que los años anteriores. Así es que, Aldo, a tus órdenes para dar este tema los días viernes, un tema así con aires internacionales, donde le dejamos un solo día, a veces es poco, pero dejamos un día concentrado para hablar de temas que tienen que ver con el mundo y con los gobiernos y con el poder en otras circunstancias y en otras situaciones del mundo, Aldo. Ciertamente el mundo que nos rodea también llueve en las noticias, don Percival. Así es, también. Y fundamentalmente en Venezuela hay un tema bastante complejo que tiene que ver con las elecciones allá, donde casi todos los candidatos han sido o sancionados, o inhabilitados, o encarcelados. Así es. Y solamente hay muy pocos que fueron validados por la dictadura de Maduro, pero que en realidad hace pensar que las elecciones van a seguir siendo tan truchas como siempre en Venezuela. Así es. Bueno, estamos frente a una situación acá en nuestro barrio de América Latina doloroso, doloroso porque son regímenes que no tienen vuelta. Se han tomado el poder en Venezuela, hay una dictadura de izquierda, digámoslo también, y que claramente es el afán y el signo de los gobiernos de izquierda, digamos, arrastrar a la pobreza, para que como una pobreza ya, institucionalizada, no haya vuelta atrás, es decir, quedarse con la pobreza para que sean algunos pocos los elegidos, los iluminados, los que manejan los partidos políticos de esos sectores, los que se encarguen de tomar el poder y ellos vivir a sus anchas, mientras la pobreza sigue cundiendo en sus países, y Venezuela no es la excepción. Complejo la situación de Venezuela. Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay que siempre mirar los antecedentes, porque hay siempre románticos de la política, yo los entiendo, hay utópicos de la política, esos que esperan cuestiones que no bajo ninguna circunstancia podían darse. Ya conversaba de esto ya Platón en sus diálogos respecto de lo que significa, estamos hablando de la Grecia muchos años antes de Cristo, donde hablaba sobre estas utopías de la política, la utopía del poder, la utopía del mando. Y cuando nos encontramos con estos iluminados que piensan que pueden hacer las cosas mejores que en democracia, o simplemente creer que ellos son capaces de poder asumir un desafío donde jamás lo han logrado en ninguna parte, porque podríamos decir, mira, ya hay un caso bajo circunstancias donde las leyes o las libertades personales son abolidas, donde la tortura psicológica es permanente y diaria, no puedes decir nada contra las autoridades porque te encarcelan o te asesinan, ¿ya? O los que se atreven a hacer, a huir del país, a decir lo mismo en otros países, también los asesinan. No nos olvidemos del caso acá del caso del refugiado venezolano que lo vinieron a asesinar acá mismo. El caso de Ojeda. Claro, Ojeda porque estaba contra el régimen de Maduro, etcétera, etcétera. Pero también hay que poner atención en estas votaciones truchas, donde a la oposición también ha sido muy difícil, ponerse de acuerdo, donde queda hace 30 años, antes de Chávez, habían medios de comunicaciones libres, ¿ya? Informativos, y hoy día los pocos que quedan son los que tienen relación con el gobierno, digamos. Es decir, ahí tampoco hay sistemas de comunicaciones donde tengamos una oposición activa, aguerrida, clara, notoria, y sólida. Destruyeron los medios de comunicación, o gran parte de ellos, para hacerse de la política, para hacerse del poder, y en ese contexto son las elecciones dentro de Venezuela de los próximos días. En consecuencia, es una votación trucha, sin duda, ¿ya? Y acá tenemos que poner mucha atención en Chile,
porque nosotros tenemos personas y partidos políticos que quieren, homologarse digamos, a Venezuela, homologarse a esas dictaduras, digamos, que no produjeron riqueza, porque no solamente pobreza, los PIB de ellos son escasos, los ingresos per cápita son pocos. Se dice que sí tienen educación, que sí tienen, salud gratis, y en muchos casos es una falacia. Eso es cosa de estudiar brevemente lo que pasa y entender que, obviamente, cuando hay dictaduras como la que ocurre con el gobierno hoy día de Maduro, claramente la justicia pertenece al partido político, la Contraloría es del partido político, los militares son del partido político, es decir, las Fuerzas Armadas apuntan al mismo concepto, es decir, ahí no hay ninguna posibilidad de tener. Por eso que son las Naciones Unidas las que, incluso con Bachelet, antes de retirarse de las Naciones Unidas, ya estableció los criterios respecto a la pérdida de libertades en Venezuela. Y eso le costó varias... Bachelet tuvo que decir algo así cuando estaba como alta comisionada para las Naciones Unidas. Y claramente eso produjo un escosor dentro de la izquierda chilena y también de Venezuela, a propósito que, como insistía recién, hay varios, y hay partidos chilenos, partidos políticos, que aplauden ese régimen, y el partido, político que aplaude eso es el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio. El socialismo democrático de repente aplaude, de repente no. Pero el hecho de estar asociados con los mismos que quieren dictadura, es difícil gobernar con ellos. Me imagino cómo debe ser esa troika interna. En consecuencia, en Venezuela estamos en presencia de otras votaciones truchas. Ya ha sido incluso el régimen de Petro, estamos hablando de un ex guerrillero, una persona que se dedicó al terrorismo dentro de lo que fueron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ligadas también a la izquierda, que hoy día dirige, el país de Colombia, y Lula, que nadie podría decir que con su 50,3% que sacó en la última votación, casi empatados con Bolsonaro, sigue también dándole hartas cosas que decir y hartos mensajes que le ha enviado a Maduro para que corrija los rumbos democráticos, porque eso se expande, eso es como una manzana podrida, ya que empieza a gustarle o que empieza a hacer, eje, yo diría, empieza a establecer criterios de cómo debe conducirse un pueblo o un Estado hacia la pobreza para de ahí no salir más. Salvo que los que mandan dirijan todo, y eso les gusta, porque algunos son realmente patéticos. Las personas como piensan que debe ser la política, algunos no tienen ni idea, sin embargo aplauden lo que significa eso, y la pobreza dura, solamente se profundiza en Venezuela y las votaciones no las sacan de ahí. Maduro va a su segundo periodo, y yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ser realmente contrastado con una oposición fuerte, porque no tienen los medios para hacerlo. Maduro se encarga de meterlos presos, en algunos casos, de hacerlos desaparecer del mapa, le encuentra una y otra razón, manda a sus propios organismos de justicia, que son de ellos, pertenecen al partido, para poder determinar qué hacer con la oposición de Venezuela. Por lo tanto, eso ya está trucho, está fallido, eso no es democracia, eso es dictadura, y ojo, no nos parece bien que desde acá, desde Chile, se aplauda ese régimen porque quisieran parecerse a ellos. De hecho hay, disculpe don Percio que lo interrumpa, pero hay ya varios candidatos, hay más de 10 candidatos inscritos en Venezuela, pero todos tienen relación con el chavismo. Totalmente. O sea, la oposición... le quieren dar un tono democrático y son todos de lo mismo para demostrarle al mundo que hay más candidatos, pero los que estudiamos el poder y sabemos lo que está pasando en Venezuela, sabemos que eso es una ficción. Es una farsa. Es una farsa, es un fuego artificial, justamente para poder, legitimarse como gobierno que tuvo otros candidatos cuando los candidatos son los mismos. Es lo que pasa con los comités centrales del Partido Comunista de Cuba, incluso de China, y sin entender muchas veces esta situación que se da, porque se insiste en una situación que a todas luces es fracasada, digamos. Ya nadie podría decir que el marxismo es una solución para el mundo. En el momento después de la Guerra Fría,
ya después de la Segunda Guerra Mundial se observó alguna posibilidad porque digamos, en la Unión Soviética, junto con Estados Unidos, ganaron la Segunda Guerra Mundial, se repartieron el mundo y se pensaba que, digamos, la posibilidad que tenía las miradas de Lenin, de Marx, y de Engels, iban a ser, digamos, miradas que pudieran darle un sustento económico a sus países para sacar y lo hundieron más en la pobreza, digamos. Por eso desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eso normalmente las izquierdas, particularmente las que están más ligadas a la izquierda más fuerte, el Partido Comunista, no reconoce ello, o sea, como si eso no existiera. ¿Ya? Baste mirar a la izquierda argentina de nuestros vecinos para saber cómo hicieron pebre ese país y cómo van a salir siendo un país riquísimo. O sea, Venezuela es exactamente lo mismo. Es decir, son países que, o sea, basta poner un poquito de orden por algún par de décadas y volverían a ser tal vez potencias mundiales de la alimentación, como fue, por ejemplo, Argentina, que hoy día está sobre un 55% de pobreza. O sea, hundieron a ese pueblo. Ahora, Maduro, con sus propias condiciones, también ha hundido a Venezuela. La gente huye de Venezuela, hay más de 8 millones de personas que han arrancado buscando otro horizonte. Acá en Chile tenemos muchas personas que han llegado a colaborar a nuestro país, que pagan sus impuestos, que trabajan, etcétera, pero también hay unos maleantes y hay algunas personas, por ejemplo, vinculadas al Tren de Aragua, y algunos se cree que son operaciones de inteligencia del CIP, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es el venezolano, que es el de Maduro, que ha infiltrado en las democracias de varios países de América Latina a esta gente para venir a desordenar las instituciones y hacerlas caer. En consecuencia, este no es solo un problema de Venezuela, es solo un problema de cómo ellos están exportando su revolución, ¿ya?, a través de, no solamente de amedrentar a quienes los otros países le han dado refugio político. Hablábamos recién del teniente Ojeda, el teniente venezolano que fue asesinado acá en Chile, en las narices de nosotros, de todos, ¿ya?, y sobre todo porque tenemos un partido político que pasa por graves problemas a propósito de la acusación, contra Jadwe, del Partido Comunista. Aquí, distinguidos auditores, hay que cruzar las cosas. Es decir, el puro hecho de saber lo que pasa en Venezuela no es solo lo necesario para dar, cuenta de lo que pasa. Aquí en Razones de Estado colegimos información, colegimos antecedentes y establecemos los criterios que cuando tienen que tomar decisiones de Estado, estos se tienen en consideración. Obviamente, cuáles van a ser la relación de Venezuela, donde están muy envalentonados porque tienen el apoyo de China, tienen el apoyo de Rusia, tienen el apoyo de Irán. Y eso lo tenemos dentro de nuestro barrio de América Latina. No nos olvidemos jamás de que tenemos una circunstancia en que a ellos les gusta exportar sus modelitos de pobreza. Y claramente esos modelitos de pobreza tienen sus seguidores en Chile, ¿ya? Y muchos chilenos van a ir a votar por ellos probablemente. En consecuencia, hoy día lo que tenemos que decir del régimen de Maduro y sus elecciones truchas próximamente es que claramente nos advierte a todos los chilenos y chilenas, y en general a lo que nos gusta es ver quiénes son, lo que hacen, lo que dicen, quiénes los siguen en Chile, quiénes los aplauden y sobre todo quienes quisieran seguir a rajatabla el modelito de ellos. Y ese modelito de ellos es un modelo de pobrezas, es un modelo de carestía, de situaciones de baja producción, y donde el Estado, ya como rey paternitas de todo, creen que le solucionan los problemas. O sea, aquí al menos tenemos algunos visos, alguna orientación, algún olor, de que hay mucha izquierda en Chile, algunos de los más destacados, los cerebros más lúcidos, ¿ya?, que se dan cuenta que sin crecimiento no hay nada, ¿ya?, y sobre todo que eso está siempre apelando a los intereses y los recursos del Estado es una estupidez cuando finalmente no se han producido los recursos para que el Estado se mueva. Y los recursos vienen exclusivamente de la acción privada. Y eso no les gusta, como que le da escozor, como que les molesta, porque el Estado cree que puede producir recursos, y lo que hace el Estado es administrar los recursos que los privados crean. Ahora, claro, esta cosa, imagínense que lo que pasa ahora, nada más que para seguir un poco en esa línea, lo que nos ha significado Codelco. Ayer veíamos a Bernardo Mate el presidente de Codelco. No es Bernardo Mate, corrígeme por favor. Le digo de inmediato. Ya,
que hablaba ahí en el teniente respecto a lo que significaba las pérdidas de Codelco. O sea... Máximo Pacheco. Perdón, Máximo Pacheco Mate. Máximo Pacheco, sí. Ese es el segundo apellido. Sí. Máximo Pacheco Mate. Máximo decía ayer... Máximo Pacheco Mate, justamente. Claro, Máximo Pacheco decía ayer allá en el teniente, decía que esto ha sido un mal año, un pésimo año, pero ojo, nosotros los chilenos todavía no tomamos conciencia de lo que significa que no solamente no ganó plata, sino que perdió casi 600 millones de dólares en la gestión pasada. Eso es Codelco, ¿ya? El que se está aliando con privados para el litio. ¿Ya? El litio tiene, tiene socios chinos, Tianqi. Por lo tanto, acá hay que tener una mirada bastante más clara de lo que eso significa respecto a las miradas que podemos tener dentro de Chile mirando Venezuela. En consecuencia, Aldo, cuando establecemos nosotros finalmente estos datos, para poder dar una imagen de lo que significan las votaciones truchas en Venezuela, tenemos que mirar a quienes nos aplauden, ¿ya? Y saber que claramente en Chile tenemos seguidores de ese modelito, ¿ya? Y ese modelito que trae, reitero, solo pobreza, angustia, tortura permanente y asesinato a quienes no participan como ellos fuera de su línea, de su propia frontera, es un tema para tenerlo claro. Más aún, Aldo, cuando hay antecedentes fidedignos que apuntan a que Venezuela no solamente nos asesinó a un refugiado político en Chile, sino que además la relación de Venezuela a través de sus servicios de inteligencia como respaldo a la coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, en la macrozona sur, es un tema que nuestros periodistas se han fijado que no preguntan. ¿Por qué no lo preguntan? ¿Porque no lo saben o porque no quieren preguntarlo o porque no tienen todavía más o quieren más evidencia que eso sí existe? Esto que estoy diciendo es claro para la inteligencia argentina, que lo ha hecho con todas sus voces. Los mapuches argentinos tienen relación con la CAM chilena y ellos están preocupados hace mucho tiempo a pesar de todos sus problemas. Aquí nosotros como vírgenes necias, mirando para atrás o preguntando de dónde vino el peñascazo que nos llegó en el pecho y miramos para atrás quién fue, en eso estamos. O sea, aquí cuando hablamos de Venezuela y hablamos de las redes de Venezuela en Chile y las tiene poderosamente. Por lo tanto, a obtener claridad respecto a lo que va a hacer con ello, esto es un tema que solamente tiene que ver con la forma en cómo se están dando las cosas políticas, y sobre todo si sabemos que ya la dependencia política de Venezuela está íntimamente aliada a dos circunstancias que me parecen muy complicadas para América Latina. Una, sus acuerdos políticos, sociales y militares con Irán. Los mismos con la Rusia de Putin, ¿ya? Y lo mismo también con China, ya que se ha puesto con hartos recursos para infraestructura en Venezuela, con demasiados recursos, sobre todo porque el afán acá es derrotar a Occidente. Y la gracia es, como Occidente hoy día, el líder que tiene Occidente es Estados Unidos, todo lo que parezca, que le llaman ellos el imperialismo yanqui, hay que votarlo, porque a todos le echan la culpa. Que el imperialismo ya es la culpa de todo lo que pase, cuando en el fondo sabemos que la culpa está en sus propias entrañas, de personas que no entienden que que sacar a las personas en situación de pobreza es la esencia de la política, y por supuesto Maduro y sus satélites y los que lo siguen acá en Chile y en el mundo claramente no están con ese discurso y no están con esa intención y no están con ese propósito alto. Exactamente, don Percival, el tema de Venezuela es un tema para mirar y para monitorear, sobre todo las cosas por las ramificaciones que tiene. Hace pocos instantes estamos revisando las declaraciones del presidente de Colombia, don Gustavo Petro, quien también intervenía y que también hablaba acerca de las elecciones en Venezuela, señalando que la inhabilitación de María Corina Machado, que era la candidata más fuerte, representa prácticamente un golpe antidemocrático. Es lo señalado por un histórico aliado de Venezuela, por Gustavo Petro. O sea, si hasta los aliados me están dando, quiere decir que algo estoy haciendo mal. O sea. Exacto. Claro, porque Corina, Machado era la líder más importante. Hicieron todo lo posible por sacarla de terreno y lo lograron. En el fondo acá hay una situación también que es lo que apuntábamos recién, que a todas las personas que aparezcan como posibles opositores, los bajan. Y los bajan de muchas formas, digamos. O sea, no solamente por amedrentamiento y una acción de tortura psicológica sistemática contra ellos. Aquí hay que tener claro que es un peligro Venezuela.
y es un peligro que todos quieren esos gobiernos corruptos. Pero por sobre todo, Aldo, yo creo que acá lo que nos deja en lección esto de Venezuela es saber que nosotros acá en Chile tenemos que estar alerta frente a eso, porque hay partidos políticos, dirigentes políticos que corren a Venezuela a saber lo que pasa y lo que se establece como criterio político para lo que significaba el Foro de Sao Paulo y todo aquello, digamos. En consecuencia, el liderazgo de Maduro en Chile tiene muchos seguidores. Es tanto que el propio Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista en Chile, le prende velitas, lo aplaude y sigue diciendo que es un régimen democrático. O sea, democrático digamos, a la usanza de ellos. O sea, democrático en cuanto ellos manden todo y dispongan de todo. Por eso que desde acá, desde Razones de Estado, le mandamos un cordial y un fervoroso saludo a toda la oposición, venezolana, particularmente porque sabemos de los tremendos esfuerzos que están haciendo por mantener por tratar de obtener o de mantener una situación donde la democracia podría ser posible. Pero si no tienen los respaldos de los países democráticos del resto del mundo y no se interviene claramente en las acciones de Venezuela con el mundo de los negocios, etcétera, etcétera, de las influencias que ellos tienen, es muy difícil, yo diría que prácticamente imposible sacarlo de ese afán, donde claramente es un afán de una jerarquía, de una troika de iluminados que se han apropiado de ese país solamente para mantener sus niveles de personales, de gran vida a todo trapo, digamos, con lujos, que no siquiera nos podemos imaginar la cantidad de lujos que tienen, pero a costa de mantener a su pueblo en pobreza, ilusionados con falsas promesas, y como suele ocurrir en el mundo cuando esto se distorsiona y cuando los países que viven en democracia todavía, como los nuestros, como particularmente Chile, tenemos muchas cosas que decir y enseñarle a Venezuela respecto a lo que significan, cómo se sale particularmente de la pobreza, y es cosa que hoy día se aborrece, no la miran, no las consideran, porque normalmente esos sectores no ven en el crecimiento, no ven en la acción para poder tener recursos que pueda recuperar el Estado, una parte importante de la acción del Estado y de la República en pos de ese objetivo. Acá Maduro le va a seguir generando pobreza. Todos los índices internacionales de Venezuela indican que aumenta la pobreza permanentemente. Lo que aumenta es la publicidad, lo que aumenta es la propaganda en función de regímenes corruptos, ¿ya?, que tienen, reiteramos, personas que lo aplauden acá en Chile, y hay que mirar con atención eso, porque en Chile también quisiéramos, o algunos pretenden, tener un régimen parecido a ese. Díganlo o no, las declaraciones están ahí, y claramente sus conductas están ahí, sobre todo sus propias ascendencias, su propio propósito y sus objetivos. Están en esos objetivos, están en esa situación, Aldo, digo, una situación de claro caminar hacia dictadura sin vuelta, con la generación de pobreza como moneda de cambio para mantener el poder. Exactamente, don Percival. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo en el día de hoy de este comentario aquí en Razones de Estado, en donde hemos tenido una mirada muy especialmente del punto de vista internacional. Recordemos que las elecciones en Venezuela se van a realizar muy pronto y naturalmente también vamos a estar atentos y vamos a estar mirando y monitoreando esta realidad, porque como somos parte del mismo barrio, tenemos que saber lo que está pasando con nuestros vecinos. Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Percival. Nos encontramos el próximo lunes con otras Razones de Estado, Dios mediante, y veamos qué pasa con los tiempos de acá, por lo menos de Copiapó. No sé cómo está pasando el norte, que está acá lloviendo suavemente, una garúa así como que se mojan las calles y se ponen resbalosas. Pero bueno, ojo a los que están sobre todo conduciendo, porque está resbaloso el camino acá, por lo menos en esta ciudad de Copiapó. Exacto, don Percival. A manejar con cuidado entonces los amigos del norte, porque está cayendo un poquito de agüita o también un poquito de niebla bastante arrastradita por lo demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigue la sintonía de Madero FM. Buenos días. Gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM.